Esto que veis es un diente humano. Paco dice que es un premolar, bicúspide, y que pertenece con toda seguridad a una persona adolescente. Lo ha encontrado a ras de suelo, camuflado entre las piedras, apenas a un palmo de la fosa en la que fueron asesinadas y enterradas Miriam, Toñi y Desiré, las niñas de Alcácer. 25 años después. Este hallazgo casual podría aportar nuevos datos a un caso que se cerró hace décadas. Paco y yo llegamos a Alcácer a primera hora de la mañana. No nos podíamos imaginar las sorpresas que nos iba a deparar el día. Estamos a las afueras de Valencia, Paco, cerca de un pueblo cuyo nombre ha quedado grabado a fuego en nuestra memoria, Alcácer. Aquí se cometió un triple asesinato hace 25 años, el de 3 niñas, Miriam, Toñi y Desiré. Sí, es un asunto que nos resulta familiar, ¿no? Porque tuvo mucho impacto a través de los medios de comunicación y también en la perspectiva forense, que se hizo muy polémico, con algunas incertidumbres, algunas de las cuales están justificadas y otras a mí me parece que son completamente innecesarias. Lo único cierto es que solo hubo un condenado, Miguel Ricard. Otro acusado está desaparecido, Antonio Anglés. Y lo cierto es que 3 niñas fueron secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas. Y quizás ahora, 25 años más tarde, podríamos analizarlo de aspectos ya conocidos que nos permitirían poder crear una opinión coincidente o no con las que allí se discutieron. 13 de septiembre de 1992, viernes noche. Antonia Gómez, de 15 años, y sus amigas Desiré Hernández y Miriam García, de 14, salen de sus casas en Alcácer con intención de ir a la discoteca Color. Deciden hacer autostop. Su pista se pierde en Picassent. Las 3 niñas de Alcácer nunca llegaron a la discoteca. En las afueras de Catadau hemos quedado con Jerónimo Boloix, inspector de policía retirado y experto en crónica negra. Él conoce bien todos los detalles del caso Alcácer y nos va a guiar por los escenarios del crimen. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues ya estamos en el primer cruce del camino que sube hacia la Romana. Tú nos vas a hacer, por lo tanto, de guías. ¿A qué distancia está aproximadamente? Sí, aquí la distancia desde este cruce hacia la fosa pues serán 2-3 kilómetros. No es tan importante la distancia como la dificultad para acceder. Pues adelante, Jero, tú nos guías. Venga, vamos. Han pasado 75 días desde la desaparición de Miriam, Toñi y Desiré. Días de angustia y confusión. 27 de enero de 1993. Los cuerpos de las niñas de Alcácer aparecen semienterrados en una fosa del paraje de la Romana, cercano a Catadau. Vale, ya paramos aquí porque aquí no podemos seguir en yo coche. creo que aquí ya es muy difícil, Sí, por no decir imposible, de seguir. ya tenemos que seguir a pie, sí. Seguimos un poquito andando y enseguida estamos. Nosotros hemos llegado aquí en todoterreno, pero ellos lo hicieron en un Opel Corsa. ¿Cómo es posible eso? La verdad es que ahora el camino está en este tramo bastante peor que como estaba entonces, ¿no? ¿Cómo es posible que 3 chicas jóvenes estuvieran dentro de ese coche sin poder escapar durante tantos kilómetros en una pista como esta? El Opel Corsa es un coche que tiene 2 puertas. Es decir, cuando las pobres chicas subieron, se vieron atrapadas atrás, es que no podían salir. Y Anglés, según el relato y las declaraciones que hace Miguel Ricard, se gira y les empieza a dar unos tremendos golpes. Pues esto es la fosa. Aquí aparecieron los cadáveres de las niñas. Y veo que con el paso de los años también se ha intentado convertir en una especie de santuario, ¿no? Plantando 3 cipreses con plantas. Sí, la verdad es que esto se ha convertido casi en un lugar de peregrinaje, ¿no? ¿Cómo se produjo el hallazgo? ¿Quién las encontró? Bueno, aquí fue bastante casual todo. Dos
dos personas mayores, tenían instaladas allí arriba unas colmenas y decidieron venir a ver cómo estaban porque había habido unos temporales por aquí, viento, lluvia, y uno de ellos pues, se quedó allí arreglando una de las colmenas y el otro se puso a pasear por aquí. Se vino hasta esa zona y de pronto bueno, pues le llamó la atención algo que sobresalía del suelo y resultó ser pues, unos huesos, y al final de los huesos se veía un reloj. Lógicamente él se alarmó, llamó a su consuegro y se fueron a avisar a la Guardia Civil. ¿Cómo estaban los cadáveres? Los cadáveres estaban totalmente vestidos, algunos de ellos atados con unas cuerdas, y estaban bueno, superpuestos uno encima de otro y cubiertos con una moqueta. Inicialmente se cree que hay un cadáver. La sorpresa es después, cuando se comienza el levantamiento, que debajo de ese cadáver, que se considera que es único, pues aparecen dos más. La Romana es un paraje solitario, alejado de todo. Aquí nadie pudo oír los gritos de las niñas. ¿Por qué los asesinos decidieron enterrarlas en esta fosa? Esta fosa, que medía aproximadamente 2 metros de largo, pues 90 de ancho y unos 80 o 90 de profundidad, se utilizaba por parte de Anglés y sus hermanos para esconder una moto que habían robado. Entonces la fosa existía. Parece ser que matan a las niñas ahí en la caseta de la Romana, que está aquí a unos cientos de metros, y deciden esconder a las niñas porque tienen este hueco. El levantamiento de los cadáveres de Miriam, Toñi y Desiré estuvo rodeado de polémica. Según algunos, los errores que se cometieron en el escenario del crimen pudieron entorpecer la investigación. Se perdieron evidencias clave para esclarecer el triple asesinato. Mucha gente critica, ¿no? Esto no se quedó acordonado. Bueno, pues se acordona el tema para que no entren personas ajenas de la investigación. Es que los que se quedaron aquí mientras se esperaba la comitiva judicial son los 3 guardias civiles que tenían la responsabilidad de inspeccionar el tema y colaborar para el levantamiento de los cadáveres. Es cierto que uno de los propios apicultores que descubrieron esta fosa participaron también en la exhumación. Se empieza esa maniobra y uno de los apicultores también comienza, es verdad, con la mano a ir apartando tierra. Posteriormente, cuando ya se encontraron con la situación de que debajo de ese cuerpo había más, ahí es cuando se levantan todas las alertas y se empiezan a tomar muchísimas más precauciones porque estamos en un tema más complicado. Otro de los cuestionamientos es que no se fotografió adecuadamente la escena. Se fotografía el primer cadáver. A partir de ahí, el guardia que estaba encargado de aquello dejó la máquina y se puso a ayudar a los otros a extraer aquellos cadáveres. Una vez que se encuentran lo que se han encontrado, sí se acordona todo esto, porque ya la noche se ha echado encima, allí no tiene ya mucho sentido seguir. De hecho, se iluminaban con unas linternas y unos coches puestos allí arriba, con los faros encendidos, ¿no? A la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, hay 10 especialistas de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía que hacen una inspección en la fosa, en todos los alrededores de la fosa y de aquí a la caseta de la Romana. ¿Cuáles fueron las pruebas, digamos, determinantes que permitieron ir encauzando la investigación? Bueno, absolutamente determinante fue encontrar alrededor de la fosa y retenido por los arbustos trocitos de papel que, una vez recompuestos todos los que se encontraron, nos dieron que era un volante de asistencia en una clínica. En ese volante se veía un trozo de un apellido, concretamente ponía Angle, y abajo la dirección correspondía al domicilio de los hermanos Anglés, y eso fue lo que motivó que esa misma noche se fuera a detener a Enrique Anglés, que era el titular de ese documento. Y después, ¿cómo llegan a Antonio? Porque se dan cuenta de que Antonio lo que hace es utilizar el nombre de su hermano para hacer las cosas habituales. Él, en este caso, tuvo un episodio de una enfermedad venérea. Fue al hospital a tratarse y utilizó la documentación de su hermano Enrique. Enrique es una persona que es un deficiente mental y comprobaron que era incapaz de hacer muchísimas cosas de las que, bueno, se suponían que tenían que haber pasado.
van a la casa de los Anglés y estando allí aparece un individuo que hasta el momento no se tenía ninguna sospecha sobre él, que es Miguel Ricard. Se le toma declaración como testigo. Y Miguel Ricard dice una cosa muy curiosa, y es que al tiempo en que sucedió la desaparición de las niñas, él estaba en la cárcel y la Guardia Civil comprueba que está mintiendo, que en aquella época él no estaba en la prisión. Y eso es lo que motiva que se centren las sospechas sobre él y queda detenido. Hago el mismo recorrido que hicieron Miriam Toñi y Desiré aquel fatídico viernes camino a la discoteca Couleur. Algo más de 3 kilómetros. 40 minutos andando. Las niñas deciden hacer autostop. En Alcácer las recoge una pareja que las lleva hasta la gasolinera Mari, a la entrada de Picassent. Desde la gasolinera continúan a pie. Un conocido que pasa en ciclomotor las saluda. Nada hace pensar que les pueda suceder algo malo. Es junto a esta ermita de Picassent donde se les pierde la pista. Si no hubieran sido las niñas de Alcácer, ¿habrían encontrado otras víctimas? Y si en ese momento tenía ese impulso asesino, probablemente si no hubiera parado a esas 3 chicas, hubiera parado a otras chicas. El destino de las niñas era este lugar. Donde hace 25 años se encontraba la discoteca Couleur, hoy hay un supermercado. Tras el crimen, la discoteca se convirtió en un lugar maldito. Le cambiaron varias veces el nombre, pero acabó cerrando. Los asesinos las recogen con su coche, un Opel Corsa blanco, en Picassent entre las 8:10 y las 8:20 de la tarde. Pasan junto a la discoteca Couleur, pero no se detienen. Continúan en dirección a Catadau. El vehículo se adentra por caminos vecinales. Las niñas, asustadas, gritan pidiendo auxilio. El copiloto las golpea repetidamente hasta hacerlas callar. El coche llega hasta el paraje de la Romana. Todo este camino, Jero, a la inversa, es el que tuvieron que hacer las 3 niñas hasta llegar a la fosa donde las mataron y las enterraron. Sí, efectivamente es un recorrido no demasiado distante, bueno, calculo 400, 500 metros, pero bueno, sí, ciertamente dificultoso, ¿no?, para subir. Y después de que las hubieran torturado, violado, de noche... Sí, la verdad es que el trayecto de llegada, pues bueno, pues las niñas venían en mejores condiciones, ¿no? Pero como suponemos que subieron, pues la verdad debía de ser lamentable. Es terrible. La indefensión que se produce en ellas seguramente ya saben cuál es el resultado final de lo que les va a ocurrir. De aquí no salimos vivas. Si es que pudieran hablar entre ellas, tiene que ser tremendo. No sé qué palabras emplear. Pues aquí estamos, esta es la cabaña en la que violaron y torturaron a Miriam, Toñi y Desiré. Sí, efectivamente, esta es una cabaña que estaba, bueno, pues abandonada en aquel tiempo y la familia Anglés, especialmente Antonio, la hicieron suya. Inicialmente se supone que era un sitio que utilizaba él para esconderse de la policía porque él estaba fugado de prisión y en búsqueda de captura. ¿La frecuentaba alguien más? Toda la peña de este, Miguel Ricard, Anglés, varios hermanos suyos, y por aquí, si no vienes a propósito a esta casa, aquí no pasa nadie. Supongo que hace 25 años no estaba como ahora, semiderruida. Cuando sucedieron los hechos, esta casa podríamos decir que estaba en perfecto estado. Eso sí, con muchísima suciedad. Un elemento extraño, otro más, en la investigación, es que aquí no se hallaron restos de ADN de las víctimas, ni tampoco restos de semen de los implicados. ¿Cómo es eso posible? Lo lógico es que hubieran habido restos de la presencia de las chicas aquí, máxime cuando es muy posible que hubiera sangre. ¿Es posible que el tiempo que había pasado entre la desaparición y el hallazgo de los cadáveres borrara todas las huellas? Bueno, es posible que quedaran perdidas entre el polvo, la suciedad, todas las basuras que existían por ahí.
Tampoco son los tiempos de ahora. En aquella época no existían las luces forenses que te permiten poder apreciar los residuos biológicos que están impregnando un suelo, una esquina, una pared. Esto es lo que queda de la cabaña de la Romana. Pintadas en las paredes, basura. Hay curiosos que siguen viniendo por aquí atraídos por el morbo del lugar. Unas escaleras estrechas conducen al piso superior. Me imagino esta habitación de noche, escasamente iluminada por un par de linternas. Aquí sucedió todo. Lo que sí quedó acreditado es que las torturas, el grueso de las torturas y las violaciones ocurrieron aquí y que ellas estuvieron atadas a ese palo que podemos ver desde aquí. Fundamentalmente parte de la declaración de Miguel Ricard. Si él no hubiera dicho que los hechos habían sucedido aquí, era difícil que hubiéramos podido determinar que este era exactamente el lugar, ¿no? Ahí se encontró un pendiente de oro que correspondía a una de las niñas. Y hay una cuestión, en el poste, por ejemplo, se hallaron unas cuerdas que se supone que cogían las ligaduras que tenían las niñas. Las ligaduras que se encontraron en la fosa y la cuerda que estaba ahí eran de la misma clase. Eso es importante porque en la autopsia se describen que esas cuerdas con las que estaban atadas en algún caso están cortadas y ya se interpreta que probablemente lo eran porque estaban atando a otra estructura, es decir, que no solamente estaban maniatadas, sino además retenidas, sin ninguna posibilidad de escaparse en algún momento de despiste de los propios criminales, ¿no? Ricard y Anglés se tomaron la libertad de bajar al pueblo a por comida, ¿no?, durante la retención de las niñas. Hombre, según el relato que hace Ricard, al cabo de un rato ya de haberles dado, en fin, malos tratos, muchos golpes y demás, paran para ir a cenar. Según él cuenta, Antonio se queda aquí y es Miguel Ricard el que baja hasta Catadau, a un bar que hay en carretera, el bar El Parador, y allí pide unos bocadillos y agua y se vuelve a venir para acá. Sí se encontraron pelos aquí en un colchón que había, además de en el Opel Corsa, además de en la propia fosa, que todos unidos contribuían de alguna manera a inflar esas teorías alternativas. No es ese lugar un sitio aséptico donde todo lo que se encuentre está relacionado con el acto criminal. Tiene que haber una coincidencia espacial y temporal. Es decir, esos pelos podían estar aquí mucho tiempo antes, corresponder a otras personas que por diferentes razones han estado en contacto con la casa, con los colchones o con cualquier otro sitio. Personas que podían haber estado antes de que ocurrieran los asesinatos. Naturalmente, o sea, y sin tener nada que ver con el acto criminal. Y es que con respecto a los colchones que aparecen aquí, tampoco son nuevos, se han traído de otra parte, está mezclado con un montón de basura. Los colchones pueden tener pelos ya de origen, al igual que la moqueta. La moqueta que está en la fosa, esa puede tener todo tipo de adherencias, de incrustaciones, de fluidos y de pelos que pueden venir de incluso de años atrás. Sin embargo, se decía que ninguno de ellos se correspondía ni con Ricard ni con Anglés. Primero, no fueron identificados y segundo, que nadie relacionó esos pelos con el acto criminal y con la responsabilidad criminal en este tema. En total se recogieron 654 pelos en las distintas escenas del crimen. Poco a poco he ido despejando todas las dudas que tenía sobre el crimen de Alcácer. Sin embargo, el caso todavía nos iba a deparar una última sorpresa. Dani. Estábamos a punto de acabar la grabación en La Romana cuando Paco encuentra algo inesperado, solo a unos centímetros de la fosa en la que fueron enterradas las niñas. ¿Qué ves ahí? Nada, piedras. Es un diente. No será verdad. Eso es un diente. Eso es un diente humano. ¿Pero estás seguro? ¿O no Sí, estás seguro? sí, que sí. Es un diente, es un premolar seguro. No lo creo, no me lo puedo creer. Bueno. 25 años después. Que pueda haber cualquier cosa así que se haya quedado, estar en los cuerpos en putrefacción, eso es un diente. Es un diente humano. Sí. ¿Cómo lo puedes saber? Pues veremos ahora qué es lo que se puede hacer, pero ese es un diente humano y estando aquí, al lado de una fosa donde se recuperaron 3 cadáveres, donde salió el cuerpo en putrefacción, te digo que eso se ha caído en el sitio, se taparía con la tierra, ahora está lavado por el agua, eso es un diente.
Yo es que no doy crédito. ¿Y qué hay que hacer ahora? Lo que vamos a hacer son unas fotos y esto lo que tenemos que hacer es avisar. Tenemos que avisar a la Guardia Civil. Alertados por Paco, no tardan en llegar los expertos del Departamento Criminalístico de la Guardia Civil. Tras ser violadas y torturadas, las niñas son asesinadas de un disparo en la cabeza. Se hallan 2 proyectiles, uno en el cráneo de Toñi y otro en la mano de Desiré. En la fosa también se encuentra un cartucho sin percutir GECO calibre 9 milímetros corto. En el recorrido de la investigación, esa bala sin percutir también adquiere su importancia. Tiene muchísima importancia, porque en la declaración que hace Miguel Ricard, donde relata cómo sucedieron los hechos, él cuenta que a las niñas las asesina Antonia Anglés a pie de fosa, pero que el primer disparo que realiza se encasquilla y no sale el proyectil. Entonces tira del carro y sale la bala lanzada. Claro, el encontrarla aquí confirmaba aquella declaración. Nadie podía saber, si no estaba aquí, que el primer disparo no salió y que estaba la bala allí. Y además ocurre otra cosa, la munición es equivalente a la que se encuentra dentro de los cráneos, el proyectil como tal. Hay una coincidencia en ese tipo de munición que vincula a un arma concreta. Pero de todos modos el arma nunca se encontró. El arma no se encontró, nunca. Bueno, yo soy Echeverría, Dani Álvarez, periodista. Hola, saludos, ¿qué tal? hola, ¿qué hay? Encantado. Vamos a acercarnos allá. Eso de ahí es un diente humano, bicúspide, es un premolar. Claro, luego a partir de ahí me he dejado los ojos mirando el resto, pero no he visto nada más. Pero lo ha visto. Los expertos de la Guardia Civil se encargan de recoger el diente y enviarlo al laboratorio. Allí será sometido a un análisis de ADN para comprobar si pertenece a alguna de las 3 niñas. Virgilio, 25 años después, hemos estado en el lugar de los hechos, hemos estado en la fosa y nuestro lector de huesos, Paco Echeverría, ha encontrado un diente que está convencido que se corresponde con un diente de adolescente, un premolar, que sería seguramente de alguna de las 3 niñas. ¿Usted cree que eso es posible? Que un diente hubiera quedado oculto entre la tierra es perfectamente posible. No me extraña. Me parece, en cualquier caso, un hecho notable. Aun cuando, en mi opinión, identificado el diente como de una de las niñas, porque el ADN así lo acredite, no modificaría el estado de la causa ni de las conclusiones que se alcanzaron en la sentencia. Un Opel Corsa blanco llega al paraje de La Romana. Antonio Anglés y Miguel Ricard bajan del vehículo y obligan a Miriam García, Desiré Hernández y Antonia Gómez, que están en el asiento de atrás, a acompañarles a una caseta abandonada. Suben al piso de arriba. Allí, las niñas son atadas a un poste del que las van soltando una a una para golpearlas y violarlas. Pasadas unas horas, las conducen violentamente hasta una fosa cercana, provocándoles múltiples heridas. Finalmente, Antonio Anglés dispara a corta distancia un tiro a la cabeza de cada chica, lo que les ocasiona la muerte instantánea. ¿Tú crees que después de 25 años las familias de las niñas de Alcácer han podido cerrar las heridas? En los casos de duelo, siempre el duelo que tiene peor pronóstico es el duelo de los padres que han perdido a un hijo. Pero si a esto añadimos el tipo de crimen y cómo fueron asesinadas, todos los días habrá algún momento del día que recuerden a su hija y tengan esa sensación de desazón y de tristeza profundísima. Miriam, Toñi y Desiré descansan en este cementerio, lejos de la fosa anónima en la que sus asesinos intentaron hacerlas desaparecer. Una escultura las recuerda entre las palmeras del pequeño camposanto. Sus nichos no destacan entre los demás. Tengo que preguntar al guarda para localizarlos. Las niñas de Alcácer tendrían hoy cerca de 40 años.
cómo habrían sido sus vidas y las de sus familias de no haberse encontrado con sus asesinos aquel viernes de septiembre. Siempre jóvenes, hermosas e inocentes, Miriam, Toñi y Desiré descansan en paz. Al final, Paco, quedó acreditado que la autopsia oficial a las niñas estuvo bien hecha, teniendo en cuenta los medios con los que se contaba por aquel entonces. Aunque creo que sobre este crimen cada uno puede seguir teniendo sus propias teorías. Bueno, yo creo que las cosas no se hicieron mal y lo importante en la intervención forense es no crear falsas expectativas, no crear especulaciones, no crear incertidumbres, porque eso para lo único que sirve es para hacer más daño a las familias. And I've almost forgot the nature of dawn. And I thought of it for days after, and even months after the moments were gone.